Recuerda que HazTL.tv ahora es WowMX.tv. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por Wow TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, en YouTube, en Twitter y en Facebook. Mándenos sus comentarios, participe, súmese a la conversación para que podamos recoger sus puntos de vista y debatirlos acá en esta mesa, porque en efecto, después de una de las campañas más largas que uno recuerde, además de ser la elección más grande en términos de la renovación de más de 20,000 cargos de elección popular, estas campañas están llegando a su fin. Y cierran las campañas, pues, prácticamente sin cambios ni sobresaltos mayores en las preferencias electorales en el sentido que expresan los ciudadanos de cómo van a votar en los sondeos y en las encuestas, a pesar de que ha sido una campaña pues nada fácil, de una intensa guerra sucia, de esta terrible nota que rodea a la elección sobre la violencia política, que se ha cobrado la vida de casi 3 decenas de candidatos, aspirantes o personas ligadas a las campañas, y en la recta final con este fantasma usual, o que se ha convertido en usual en los últimos procesos, de agitar la bandera de las posibles impugnaciones o el fraude en la elección. ¿Por qué la estabilidad tan grande de las encuestas? Han sido los ciudadanos los que han mantenido la calma frente a la agitación política de partidos y candidatos. ¿Qué significado tiene el que lleguemos más o menos con el mismo panorama con el que empezamos, con una candidata, en el caso de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum, como favorita para llevarse la elección con una ventaja importante en casi todos los sondeos de casi 2 puntos? Xochitl Gálvez, que dice hoy lo leía sin ir más lejos, que ella ya ganó independientemente del resultado que haya el domingo, porque va a seguir siendo una mujer feliz. Y el candidato de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, que ha subido en simpatía con los electores, por supuesto también en conocimiento, y que ha crecido también en términos de intención de voto, a costa, básicamente, por lo que he podido analizar las encuestas, de Morena, a pesar de que había sido señalado como un candidato que venía a quitarle votos a la oposición. Vamos a discutir sobre este tema y tratar de adivinar algunas de las claves de cómo cierran estas campañas y qué podemos esperar para el domingo. Y me da mucho gusto que nos acompañe acá en el programa Guadalupe Chavira, diputada de Morena,
Guadalupe, gracias por venir. Un placer como siempre tenerte. Gracias, Pepe, ya cambié de, Oye, sí, sí, ya. No, en lo bueno, que hice la introducción, te bajaste del coche, prendiste tu computadora y estás perfectamente sentada. Muchas gracias. no, muchas gracias, al contrario, pues mira, un gusto de encontrarme con varias y varios compañeros el día de hoy que estuvimos justo en la comisión permanente y haciendo un balance de lo que va a ser esta elección. Por supuesto, creo que es una elección como muchas elecciones que pueden ocurrir en todos los países del mundo. Bueno, pues México es una nación que está siendo observada por que logramos la alternancia en el país en el 2018, porque hay una alternancia que se vivió en el 2000 con Vicente Fox, pero hoy, después de esos ciclos, pues tenemos la oportunidad de refrendar la consolidación de una transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y justo fue parte del debate que dimos de que es muy importante que uno de los instrumentos fundamentales para poder consolidar esta democracia, que ha sido para nosotros una lucha de largos años, de largos ayeres, pues que sea el voto, esa forma como nosotros estemos logrando que se manifieste el pueblo de México. Estamos muy contentos porque estamos afianzando el cambio democrático y la fortaleza de lo que significa nuestra nación transformándose en estos tiempos. Pues ahí está una llamada al voto del Congreso que no viene nada mal. Y déjenme acabar de presentar, está también con nosotros Angélica de la Peña, es feminista, ex legisladora del PRD y con mucho gusto la recibo como siempre. Angélica, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, me da mucho gusto saludarte, José, y por supuesto a quienes nos acompañan, Guadalupe y Lupita. Mucho gusto, Guadalupe, Lupita, ya nos conocemos desde sí, de ayer. hace muchos años. Y bueno, hay una gran violencia que se refleja en asesinatos como nunca lo habíamos tenido, de hombres y mujeres que contendían o ya estaban en vísperas de ser registrados como candidatas, candidatos. Más de 2 docenas, más de 3 decenas, más bien, que alrededor de 34 personas asesinadas. Veo también un problema grave de inseguridad con una presión tremenda en muchísimas partes del país. La gente está retraída. Hay además un trabajo escrupuloso de servidores de la nación que también están presionando a quienes tienen programas sociales. Lo veo en todo el país. Hay incertidumbre en este tipo de personas que reciben las presiones y las amenazas de servidores de la nación en muchos contextos. Y lo que me parece que es más grave, todo esto unido a un fenómeno que antes no habíamos tenido, que es una gran polarización. La elección se va a dar, se está culminando en medio de una gran polarización entre mexicanas y mexicanos, como nunca se había visto. Me parece que la elección será una elección de Estado y como tal, pues explica los resultados de algunas de las encuestas que nos dicen que no ha cambiado nada desde que Claudia era la candidata y empezó todo lo que era la precampaña. Eso es verdaderamente ilógico y además no corresponde a lo que estamos viendo todos los días quienes estamos en la campaña a lo largo y ancho del país. No solamente quienes están compitiendo como candidatas y candidatos, sino quienes estamos haciéndolo en la campaña directamente de Xóchitl Gálvez. Tú sabes, José, que yo estoy al frente del programa sobre derechos de las mujeres y las niñas para el plan de gobierno de Xóchitl Gálvez, y lo que yo observo en todo el país es una situación totalmente diferente a otras elecciones, pero también no corresponde a lo que las encuestas nos dicen. Hay fenómenos que te lo explican muy bien cuando hablas en corto con varios de los encuestadores, en el sentido de que hay un grupo muy alto de personas que dicen yo no quiero participar en la encuesta. Entonces, es producto de esta misma situación que yo lo veré y lo veremos el día de elección cuando la gente vaya a votar, y además anticipo va a ser una votación
copiosa, mucho más alta que la de los otros competencias de otros sexenios. Pues Guadalupe, ya está servida la polémica con las dos intervenciones anteriores, pero te saludo con mucho gusto, como siempre. Sé que andas por México, me da mucho gusto. Ella reside en Estados Unidos, académica en la Universidad de Estados Unidos, y además analista político, publica en varios medios, entre ellos en Sin embargo. Guadalupe Correa, como siempre, un gusto saludarte. Muchas gracias, José, un gusto, y me va a dar de verdad, bueno, es un gran placer estar con dos mujeres que están apoyando fuerzas políticas distintas y se ve que tienen pues puntos de vista muy diferentes, entonces va a estar muy bueno el debate, muy buena la plática, y bueno, un placer estar con todos ustedes. Gracias. Oye, por lo pronto déjame recoger de las dos un pedacito para empezar a abrir boca. Un punto importante es, como decía Guadalupe, estas van a ser unas elecciones muy observadas. En efecto, hay grupos de observadores que vienen de distintos países, de organismos internacionales, que ya están en México para observar el proceso electoral y ver la limpieza, la equidad y cómo transitan las elecciones el próximo domingo. A la vez que, y este es un tema tuyo, hemos visto también la atención que le ha dado la prensa internacional, por ejemplo, al tema de la violencia y la inseguridad, una cobertura muy amplia, pero a pesar de eso y de otras cosas más, no solo de la violencia, sino incluso de la agitación, la polarización, la confrontación política, vemos un electorado, a ver, incluso me corrigen si yo me equivoco, pero tranquilo. Veo un electorado en calma. Angélica decía, están retraídos. Puede ser esa la palabra, pero por lo pronto no estoy viendo mucho más agitación en los políticos que en la gente. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo lo veo? ¿Yo, Guadalupe? ¿Cuál de las Guadalupe? Sí, es que yo también Guadalupe Correa. Okay, Que no había intervenido, no, a ella le estaba retomando lo de ustedes para sí, bueno, yo no quise decir la mucho. discusión. Porque me gustó ver ahí como que la diferencia. Pues sí, en realidad me da la impresión de que no obstante la guerra sucia, no obstante la gran, pues los fenómenos tan desafortunados, los homicidios a candidatos, a nivel local, a políticos a nivel local, pues el día de hoy también tuvimos un problema con el vicecoordinador de campaña en una de las ciudades, de uno de los municipios de Tamaulipas, Padilla, si no mal recuerdo, el día de hoy mismo, ¿no? Entonces, y a pesar de eso, pareciera ser que las preferencias se mantuvieron. Yo no estaría tan segura, como dice Angélica, que podríamos ver pues un número muy distinto, ¿no? Que verdaderamente siempre hay un margen de error. Los encuestadores, las encuestadoras siempre tienen un margen de error, consideran este público indeciso, estos que no van a participar. Obviamente, lo hemos visto en campañas de otros países donde hay, pues, pues se equivoca, ¿no? Yo no en elecciones cerradas es cuando tenemos este tipo de sorpresas, ¿no? Recuerdo en el año 2016 que estaba en la ciudad de Washington y fue la elección de los Estados Unidos cuando ganó Donald Trump, y ahí sí fue como una gran sorpresa. Yo no me hubiera imaginado, y dije en la televisión que iba a ganar Hillary Clinton, y pues no, ganó Donald Trump. Pero en este caso, creo que los márgenes son tan importantes que pues quizás se reduzcan, pero yo sí veo una tendencia y sí veo un público de los dos lados que ha mantenido sus preferencias, ¿no? Y sí veo una preferencia mucho más importante por el partido Morena que por la alianza opositora. Y bueno, el MC ha habido cambios, y este es un partido que ha jugado un papel muy importante, un papel de bisagra, y que pareciera ser que está ayudando más a la cuarta transformación, al partido Morena, que a la alianza opositora, ¿no? Como se le ha criticado, como se le criticó en específico con esta tragedia en la ciudad de Nuevo León, que, bueno, su participación, queriendo o no, porque yo creo que Dante Delgado ha sabido muy bien
cómo jugar sus cartas, cómo seguir medrando de la política, así lo veo yo, por cómo ha sabido aprovecharse, ¿no? De jugar siempre este juego, vendiéndose al mejor postor cuando le conviene, y en este momento pues está jugando a favor de Morena. Yo creo que bastante de manera consciente, y es posible, a diferencia de lo que dice Angélica, que pues el partido, pues Movimiento Ciudadano, quizás hasta llegue hasta el segundo lugar, ¿no? Ahí sí yo lo veo por los márgenes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, finalmente todavía no es el 2 de junio y vamos a esperar a que la gente salga a votar. Guadalupe Chavira, yo siento que hay como una especie de doble clima de opinión, porque mira, simplemente vamos al ejemplo. Las autoridades, el Congreso, llamados a la gente a votar en tranquilidad, en paz, en serenidad. Los partidos, por supuesto, todos a inundar las urnas. Al mismo tiempo que en ese doble clima de opinión, vemos que comienza a surgir esta idea de la impugnación de los comicios, de que pueda haber fraude. Para algunos, incluso editorialistas que he estado leyendo hoy, decían casi es un hecho por el tema de la manipulación, por el tema de las mañaneras, etcétera. A ver, ¿cómo entiendes eso? Porque es un poco raro por un lado decir, ven a votar, pero por otro lado decir, pero va a haber fraude. Bueno, eso es parte de un discurso que creo que lo están calculando. Y bueno, imagínate si el asesor del frente es Luis Carlos Ugalde, que lo conoce muy bien la compañera Angélica de la Peña, porque ella le tocó ver y vivir el fraude del 2006, cuando su esposo Jesús Ortega era el coordinador de campaña en ese entonces candidato a la presidencia, Manuel, y el presidente, pues obviamente conocemos quién es Luis Carlos Ugalde, sabemos quiénes están atrás de esa estrategia que quieren colocar, que hay un riesgo en la elección, que se está cerrando la elección. Es una falsedad. Quienes hemos recorrido todo el país, y no solo quienes hemos recorrido todo el país, sino quienes hemos ido a las urnas y hemos ganado elecciones por mayoría, porque no es lo mismo opinar en la comodidad de ser representante cuando se es representante de la burocracia partidaria, ¿no? Pues ahí sí todo es cómodo. Pero quienes hemos estado recorriendo el país y sabemos que en el ánimo social hay un ánimo que se refleja, y no lo queremos ver desde una perspectiva tan triunfalista también, Pepe, tenemos que ser muy responsables, y creo que el mejor ejercicio va a ser el 2 de junio. La verdad es, creo que va a haber mucha participación, hay un interés más allá de la clase política, más allá de los discursos, porque hay esta intención permanentemente de estar fustigando al presidente por el tema de las mañaneras. Y me parece que lo que el presidente hizo en este tiempo fue hacer la política algo asequible, que no solamente sea para los políticos de café, sino que el pueblo esté informado, que el pueblo pueda opinar, y la gente ya tiene muy claro quién está por el interés de transformar este país y quiénes no quieren la transformación de este país, porque les gusta vivir en una condición de complicidad y complacencia, porque así fue como funcionaron y así hicieron su carrera política. Pero bueno, creo que lo más importante, y lo comentaba mi tocaya Guadalupe, es que los números te reflejan una intención. Pero cuando uno camina el territorio y observa que la gente lo que te está diciendo es que quiere que esta siga llevando los cauces democráticos, los cauces de la certeza de una elección. Esta elección, como muchas otras elecciones, porque dicen que hay inequidad, que la intervención del presidente de la República. Híjole, yo quisiera regresar la película 30 años atrás y te darías cuenta de temas horrorosos, de lo que significó el partido de Estado, de lo que significó elecciones donde verdaderamente la represión, digo, pues Angélica lo debe saber, vivimos nosotros como formación en ese entonces el PRD, la represión
y el asesinato de muchos compañeros en Guerrero, en Michoacán, que nos reprimió el gobierno de Salinas. Ha de ser complicado a veces unirnos a partidos que nos fustigaron en un momento, en una circunstancia Bueno, complicada, pero hay que decirlo, perdón que te interrumpa con toda claridad, pero si alguien puso muertos en la transición política mexicana fue el PRD. De eso así, no tenemos absolutamente ninguna duda. así Déjame ir con Angélica, porque a ver, este es un punto que me parece interesante. A ver, Angélica, ¿tú ves alguna similitud entre la situación actual de la elección 224 con las elecciones de Estado que hacía el PRI a lo largo del siglo XX, pero que mantuvo, digamos, las prácticas del fraude hasta bien entrado la década de los 90? Nada más acordémonos de la elección tan impugnada del 88 con Salinas. Sí, no, definitivamente hay un regreso al partido único hegemónico ahora con Morena y algunos partidos ahí aliados que están pululando a este partido que les da algunos votos para seguir devengando la política. Hay un regreso de más de 30, 40 años. Ciertamente nosotras vivimos esa transición que no se ha concretado respecto de dejar atrás a que los gobiernos organizaran y calificaran las elecciones, la constitución de diversos organismos autónomos, igualmente, además del INE, otros más, que se convirtieran en contrapesos de la presidencia de la República. Eso es lo que nos hace falta ahora. Tenemos un presidente que violenta la constitución, que viola la ley, que tiene un Congreso totalmente a su favor, que no les permite, no cambien absolutamente ninguna coma de todo lo que les envía. Y por supuesto, las mañaneras, pues son este espacio que se jacta él de no atender lo que, pues medianamente y un poco relajado el Instituto Nacional Electoral le ha reconvenido de que no diga tal o cual cosa, pero él sigue utilizando las mañaneras violentando la ley. Entonces, ¿qué estamos? Estamos ante una elección de Estado. Es regresar otra vez a una situación por la que trabajamos muchísimos años para que hubiera una transición a la democracia y sobre todo para que se tuviera el presidencialismo. El presidencialismo es de una sola persona, de un solo señor, que cada 6 años se convierte en virrey y hace lo que le da la gana. Cuando tiene a su favor el Congreso de la Unión y entonces tiene poderes metaconstitucionales, como bien lo identificó en ese libro maravilloso Jorge Carpizo, y que hoy estamos ante una situación muy compleja, muy preocupante para esa transición que hemos estado trabajando. De manera que cuando estamos hablando de que necesitamos certezas, hoy no hay certezas, ninguna. La militarización que hay en el país también violentando la Constitución, la utilización de los programas de gobierno para presionar a la gente que se les va a quitar si gana Xóchitl Gálvez, lo cual no es cierto. Cuando hemos logrado las feministas trabajar por tener un anexo 13 donde estén integradas todas las políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres y de las niñas en este país, contra su discriminación desde que nacen hasta que mueren, y hoy eso se ha convertido en otra cosa. Es verdaderamente increíble el retroceso que tenemos en este país y necesitamos, por lo tanto, hablar con la verdad. No hay certezas y a pesar de esas certezas, a pesar de la presión, a pesar de que vemos mucha tibieza en el Instituto Nacional Electoral, vamos a demostrar con la gente que va a salir a votar, porque entre más gente salga a votar, entre más votantes haya hombres y mujeres, vamos a ganar. Yo espero que nos convoques, José, que nos convoques después para hablar hacia la democracia. Con todo gusto, Angélica, perdón que te interrumpa, nada más una precisión antes de ir con Guadalupe. ¿Te parece que el INE no da certezas para el próximo domingo? No, sí, porque ha permitido que el señor presidente de la República siga con sus mañaneras, pues ve lo que dijo hoy y lo que va a decir seguramente mañana donde esté y pasado mañana igual. Me parece que no es posible desatender lo que hemos estado trabajando para acotar al presidente desde todos los espacios.
y hoy lo hace además utilizando los medios de comunicación formales todos los días en las mañanas para estar denostando a la oposición. Lo entiendo, pues él tiene que hacer eso porque va por una constitución, ya consolidación de un partido de Estado. Esa es la verdad y lo entiendo que él haga eso. Los demás personas no estamos atadas de manos y no solamente los partidos políticos. Por cierto, quiero aclararle a Lupita que yo no pertenezco a la burocracia de mi partido. Soy una ciudadana libre que trabaja porque tiene compromiso con esta nación, porque no quiero dejarle este país a mis hijos y a mis nietas y a mis nietos en las condiciones en las que veo se encuentran. El retroceso de este gobierno, de todo lo que estuvimos trabajando para que haya mayor seguridad, policías eficientes, leyes contra la desaparición forzada, leyes contra la tortura, escuelas de tiempo completo a favor de las mujeres que trabajan para que sus hijos y sus hijas estén seguros en una escuela, refugios para mujeres violentadas, es decir, el sistema de salud colapsado. Desaparecieron el seguro popular. ¿Cómo es posible? Y dejaron a más de 50 millones de personas, de mexicanas y mexicanos de todas las edades, sin el derecho a la salud. Pues la situación no está fácil, pero vamos a enfrentar al partido de Estado. Oye, derecho de réplica, porque... Ahorita voy contigo, nada más okay. déjame ir con Guadalupe, para tratar de centrar otra vez este asunto en un tema que me parece crucial, este tema, Guadalupe. Yo podría dejar mi espacio para Guadalupe porque creo que ella tiene algo que responder y luego voy yo. Ahorita voy con ella, pero a ver, nada más quiero tu punto, porque traemos dos visiones acá en la mesa. Una que dice, no se acuerdan ya de lo que era el partido de Estado, ¿no? De lo que era el PRI. Mientras que en el caso de Angélica lo que dice es, sí me acuerdo, estamos regresando. O sea, exacto. Te das cuenta, las posiciones son totalmente confrontadas. ¿Tú qué similitudes ves entre el partido de aquel de Estado y la situación hoy? ¿O qué diferencias? Yo veo una similitud también, o sea, realmente hacia allá vamos, hacia un nuevo PRI, pero en guinda. ¿Por qué? Y además esto ha sido culpa de la oposición. La alianza opositora y los partidos que la forman no pudieron dar el ancho y desafortunadamente no son un contrapeso en este momento. ¿Y cómo ha jugado la campaña? Xóchitl Gálvez verdaderamente, en mi opinión, muy personal y probablemente entre mucha gente, pues ha sido una candidata verdaderamente que da pena. Pero por esto mismo, y no solamente ella, sus asesores, otros candidatos, no han podido dar el ancho, y mientras tanto, y no solamente hoy, no solamente en esta elección, sino a lo largo de estos 6 años, con las mañaneras, y con el carisma del presidente, y con los abusos también del partido en el poder, esto va avanzando hacia un sitio de no retorno. ¿Por qué? Porque tenemos que, de un lado se queda lo que es la alianza opositora, pero por otro lado los chapulines van brincando de partido en partido, del PRD, del PAN, del PRI a Morena. Y Morena, con su pragmatismo, los ha arropado y sí ha ganado espacios. De hecho, si Morena puede lograr esta mayoría en el Congreso, esta mayoría calificada, pues vamos hacia el plan C, ¿no? Y ahí sí, el INE, el Poder Judicial, volvemos a un sistema de partido único, pero ahora con los militares. Ahora de guinda y ahora con los militares. Y ha sido culpa de la oposición, porque no ha tenido no ha tenido argumentos sólidos, no ha tenido, y no tiene ni cómo defenderse, porque critica la violencia, pero no pudieron pararla, y al contrario, lo que hizo Felipe Calderón Hinojosa al declarar la guerra contra las drogas fue incendiar al país, y además Enrique Peña Nieto, los altísimos niveles de corrupción, que hay impunidad, que hay inseguridad, es verdad, pero la gente todavía cree que puede haber un cambio, y en eso seguimos avanzando hacia un sistema de partido único de color guinda y además con un país militarizado. Es muy complejo lo que estamos viendo. Yo no estoy de un lado ni estoy del otro porque puedo analizar las cuestiones de ambos lados, ¿no? Y verdaderamente tenía mis simpatías hacia un cambio y veo que
empieza Sheinbaum, empieza el partido Morena en particular, bueno, obviamente desde la presidencia de la República, con la denuncia de la presidencia de la República, abrirle la puerta a grupos muy importantes. Ahora el grupo Atlacomulco, ¿no? Ya vemos a Alejandra del Moral abrazándose con Claudia Sheinbaum, obviamente vimos a la familia Murat, ¿no? José Murat, se nos olvidó qué pasó en Oaxaca, y a toda una serie de personajes como Gaby Cuevas, por ejemplo, del PAN, que ahora critica al PRIAN, pero fue del PAN, ¿no? Y por tanto tiempo, y hasta pagó la fianza para el desafuero. Entonces tenemos un partido pragmático que va avanzando hacia lo que fue antes, pero bueno, renovado, y además de todo con los militares. Ahora sí, Guadalupe, te veo con ganas de revirar los argumentos. Adelante. Sí, claro, porque esto, imagínate, conozco a Angélica de muchos años. Y mira, yo creo que nos vas a invitar porque vamos a darle una segunda parte y claro que vamos a tender puentes. Conozco la trayectoria de Angélica, sé que es una compañera que ha peleado, ha luchado con pasión por el derecho de la infancia, eso por supuesto que nadie y nunca lo voy a negar. Sin embargo, creo que nos tiene atrapadas a muchas de las mujeres de izquierda que venimos de hace muchos, muchos años, pues obviamente atrapadas en nuestras posiciones. Cada quien va a defender con vehemencia, con pasión. Las dos nos conocemos y sabemos cómo ha sido la construcción de nuestra historia, quienes han sido más rápida su llegada porque hay a veces las condiciones y hay quienes nos ha costado doblemente llegar, pero aquí estamos y estamos obviamente dispuestas a construir esos puentes porque, miren, parte de lo que uno tiene que también entender que Morena es un partido movimiento y sí en el reconocimiento que nos falta generar esa vida institucional, esos controles institucionales para albergar todas las fuerzas que se han sumado a Morena y no perder la identidad y no perder algo que yo he insistido en los espacios donde me ha tocado participar, un sistema de rendición de cuentas, porque se es gobierno y se es partido en el gobierno, pero no puede uno dejar de olvidar la identidad y lo que te lleva en ese momento a ser parte de esa historia. Entonces, creo que no estamos nosotros negados, por supuesto, al reconocimiento de los adversarios. Hoy las condiciones que se han ido generando no es producto solo de Morena y del movimiento, sino que coincido con Guadalupe, hubo una incapacidad de la oposición de generar una apuesta distinta y lo único que se dedicaron fue a estar llenos de hacia el presidente, hacia la figura presidencial. Yo creo que coincido, el país tiene que transitar en un modelo que quisiéramos que fuera lo más acercado a un sistema semiparlamentario. A lo mejor no todos los que militan conmigo en Morena coinciden, pero yo sí creo en los equilibrios y en los contrapesos. Sin embargo, mira, si regresamos a la película, yo quiero saber dónde estaba el acompañamiento del PRD dirigido por Guadalupe Acosta Naranjo cuando se sentaron, no me acuerdo si era Guadalupe u otros dirigentes, no quisiera ahorita tener un extravío, pero firmaron el Pacto por México y todos sabemos cómo se firmó ese Pacto por México y qué hubo de regalos atrás del Pacto por México. Entonces, yo digo, cuando se le conviene el presidente es esto, cuando no, bueno, pues nos quedamos calladitos, ¿no? Entonces, yo creo que la elección es una elección que va a dar respuesta a lo que ya se construyó en este tiempo. No veo, la verdad, por más que escucho que me parece que Angélica hubiera sido una extraordinaria candidata, manejas mejor el discurso que Xóchitl Gálvez, tienes más coincidencia programática en muchos de los temas que nosotros hemos estado luchando y bueno, pues a ella sí le faltó discurso. La verdad es que sí es un tema, lo comento y cierro con eso el capítulo con los mismos compañeros de la oposición. ¿Cuál es el drama que ellos viven? Que no tienen una identidad, no hay algo que los esté anclando. Ellos se unieron, pues ¿cómo va a ser impresentable un Alito dirigiendo el PRI? Y lo mismo se lo decíamos hoy a Beatriz Paredes. Imagínate esos dramas que vive el PRI. Imagínate el drama que vive Acción Nacional, el Acción Nacional doctrinario teniendo
a Romero, el que saqueó el presupuesto para la reconstrucción, y bueno, así te vas, ¿no? No quisiera yo llegar a más detalles, pero eso es, yo creo que vamos a confirmar el 2 de junio y sí, nosotros apostamos a una gran participación y que los jóvenes se van a manifestar a favor de la opción que representa la doctora Claudia Sheinbaum, y no solo por discurso, sino porque ella ha demostrado que hay una sensibilidad en temas que a los jóvenes les interesa escuchar. El tema ambiental, el tema del agua. Es una mujer que ha demostrado que tiene capacidad y que tiene experiencia y ha dado resultados. Es la única de los 3 que están compitiendo que ha dado resultados tangibles y concretos en apoyo a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores. Y bueno, eso es lo que queremos, resultados tangibles. Hay un asunto que me preocupa, Angélica, y es desde la primera alternancia de Fox, todos recordamos cómo hubo un momento en el que el PRI le recomienda al candidato, en ese momento presidencial, que no saludara ni reconociera los resultados para que mejor los litigara en tribunales. Se ha convertido en una cuestión más o menos usual en este país a lo largo de los siguientes años. Y hoy me preocupa que el domingo podamos repetir esa historia, sobre todo pensando en pues, lo que hemos estado escuchando en los últimos días. Si va a ser difícil hacerlo en el caso de la presidencial, si se confirma una distancia grande entre Sheinbaum y el segundo lugar, puede servir esa estrategia para litigar en los estados donde las elecciones sean más cerradas, donde la distancia entre el primero y el segundo sea mucho menor. Y estamos pensando, por supuesto, en lo que se ha venido diciendo de la Ciudad de México, a pesar de que las encuestas ahí también siguen dando pues, cerca de 10 puntos de diferencia en promedio, arriba a Clara Brugada respecto de Taboada. ¿Tú ves que pueda repetirse eso el próximo domingo? Y no. que no. No, te voy a decir por qué. Porque Zedillo tomó una decisión como estadista. López Obrador no lo es. López Obrador es una personalidad autoritaria totalmente diferente a Zedillo. Él decidió antes de la elección que las autoridades electorales no fueran gubernamentales, sino que fueran ciudadanas y ciudadanos. Hizo todo para escuchar a la oposición y todos los partidos de oposición, junto con el PRI, se sentaron para negociar cómo tenía que ser esa independencia para organizar y calificar las elecciones, que fue el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, como organismo constitucional autónomo, un registro nacional de electores también autónomo, una credencial con fotografía totalmente independiente, su registro y su configuración desde un organismo autónomo. Hay una gran diferencia con López Obrador. López Obrador es un hombre muy autoritario y lo conozco pues porque yo estuve en la elección del 2006 y cómo se nos impuso en el 2012 y viví la contradicción adentro del PRD y él quiso desfundar y desaparecer el PRD, cuestión que no ha logrado, pero sí tuvo la intención de que el PRD totalmente desapareciera del mapa político electoral del país. Entonces sí sé de lo que estoy hablando. Cuando Claudia Sheinbaum dice que va a construir el segundo piso, el segundo escalón de la 4T y ofrece la continuidad y dice todo lo que le escuchamos en campaña para atender desde su encargo como presidenta, llevar adelante todas las reformas que el presidente no pudo lograr, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me preocupa tremendo, me preocupa muchísimo, y no solamente porque pueda yo tener dudas respecto de que López Obrador tenga un teléfono directo con ella, que él no cumpla diciendo de que él se va a retirar de la política y que él no va a saber y no va a intervenir. Yo no lo creo, porque él es un animal político. Tan es animal político que lo vemos todos los días en las mañaneras enfrentando y polarizando desde la primera mañanera en 2019. Perdón, nada más hay una acotación, Angélica. No me refiero a la actitud que vaya a tomar López Obrador. Me refiero a que si la oposición ve
la posibilidad de poner en marcha una estrategia de impugnación para negociar en tribunales otras elecciones como la de, pues, puede ser Veracruz, Morelos, Ciudad de México, en caso de que sean más cerradas que la presidencial. Bueno, si hay un fraude y si este fraude se verifica en el momento de la elección, van a estar las quejas y las denuncias en su momento, como señala la ley. No hay duda. Por eso construimos la ley y por eso la ley establece que tengas posibilidades de corregir lo que tú ves que está mal, que tú ves que se hizo mal. Si hay trampas, pues las trampas se tienen que denunciar y por supuesto se tienen que probar. Así dice la ley. Para eso hicimos esa ley y yo creo que todas y todos los partidos políticos tienen que hacer uso de ella cuando sea el momento y haya lugar. De eso no debe haber menor duda. Yo esperaría, José y Lupita y Angélica, que la elección del 2 de junio sea en paz y en tranquilidad y que solamente existan esos focos rojos que ya, por cierto, están identificados en donde están totalmente cooptados por la delincuencia organizada, porque ese es otro fenómeno del que no hemos hablado. La delincuencia organizada está operando elecciones en muchísimos estados, zonas, territorios del país y municipios muy particulares que no necesitamos estar diciendo aquí otra cosa que no es la realidad. Así que yo espero que haya una elección tranquila y que a pesar de los vericuetos, de las inconformidades que todo mundo podamos tener, pues esos resultados sean incuestionables a partir de que haya legalidad, a partir de que no haya trampas. Y si las hay, pues la ley también te dice cómo tienes que proceder según sea el caso. Pues Lupita Chavira hubo un apagón en su casa y por eso perdió la conexión. No me Esperemos que digas. regrese la luz. Ahí está, mira. Ahí está la luz, ya No, tengo no fue un apagón tan largo, pero Guadalupe, ¿cómo ves? ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees, tú ves que haya condiciones para impugnar? ¿Yo o Sí. Guadalupe Chavira? Guadalupe Correa. Condiciones para impugnar qué, si yo veo muy claramente que el partido Morena va a arrasar en la elección. Yo no veo, yo sí vi que desde el principio una de las estrategias de la alianza opositora es decir que va a haber un fraude, que esta elección es una elección de Estado y que ellos van a impugnar, pero yo no veo realmente, bueno, lo que sí es cierto es que pues la delincuencia organizada, no el narcotráfico, y eso hay que tenerlo muy, muy, muy claro, está ocupando a nivel local importantes espacios. Pero ¿qué es la delincuencia organizada? ¿Qué es la delincuencia organizada hoy por hoy en el país? Y esto la alianza opositora lo ha vinculado directamente con el narcotráfico, con una campaña sucia de narcopresidente, la narcocandidata, que está apoyado por los medios internacionales, por los principales diarios internacionales, por el Washington Post, por el New York Times, por la Deutsche Welle y por periodistas pues, que han perdido su prestigio, como Anabel Hernández, por ejemplo, ¿no? En el sentido de decir, es que aquí el presidente está vinculado con los carteles y entonces esto va a ser una elección que está diseñada ya y está completamente manejada por los narcos. Eso no es cierto. Definitivamente hay un problema de seguridad en el país, hay un control de la delincuencia organizada, hay una delincuencia organizada que el mundo criminal en el país es muy complejo y a nivel local sí hay un problema muy importante que no ha podido resolver este gobierno. No ha podido resolver el problema de la seguridad, pero no de la forma en la que lo está planteando la oposición y está diciendo que ahora se van a ganar elecciones porque el crimen organizado, porque los chapos y los chapitos y los menchos y los menchitos están operando la elección junto con el presidente. Eso no se puede probar y eso es una falacia muy, muy grande. Pero que el gobierno de México no ha podido resolver el problema de la inseguridad, de la extorsión, del secuestro y bueno, también lo que está sucediendo ahora, este asesinato de candidatos o de personajes coordinando campañas de todos los partidos, es también otra realidad, pero eso no da para impugnar una elección donde claramente hay mayorías que pues están apostando de nuevo por una fuerza política y vuelven a confirmar, porque todas las elecciones durante estos 6 años pues confirman el avance de un partido que va ganando espacios y que se volverá un partido que lo cacha todo, ¿no? Porque la alianza opositora no ha sabido
argumentar, no ha sabido articular una propuesta de país ni una crítica contundente, consistente y además una crítica que vaya a avanzar el país más que con este odio hacia el presidente y todo lo que provenga de ahí, con falacias muy claras, como que la elección la está manejando el crimen organizado, como que el presidente, porque le da la mano a la mamá del Chapo, pues ya está vinculada con el cártel de Sinaloa. Y la verdad, la gente no es tonta, ¿no? La gente entiende bastante bien de lo que esto se trata. Y bueno, desafortunadamente la alianza opositora eligió a una candidata que no despega, que no propone, que no sabe ni siquiera hablar en público, y entonces, pues obviamente los indecisos pues no van a votar por esa candidata que da vergüenza, ¿no? Lupita Chavira, es cierto, la verdad es que las acusaciones de narcopresidente, narcocandidata, sancionadas ya, por cierto, por la autoridad electoral, son muy gruesas. No podemos acostumbrarnos tampoco a palabras tan fuertes. Sin embargo, en efecto, eso no parece haber movido ni generado un sobresalto, regresando un poco al origen de la plática, en el electorado, ni en sus preferencias, ni la intención del voto. Pues no, porque es una mentira, y una mentira repetida muchas veces. Lo sabe Angélica, en el 2006 el peligro para México, pues lo vivimos de cerca, y eso fue parte de un discurso, una narrativa, una forma semiótica de la comunicación política, y que seguramente se la recomendaron a Xóchitl, y Xóchitl dijo, bueno, pues va a funcionar, pero la verdad, quienes sabemos quienes, como tener en tus filas a Beltrones, a Lito, a Silvano Aureoles, a todos los personajes que han sido cómplices durante décadas de todo lo que se instauró en nuestro país. Sí, coincido, el tema de la seguridad es un tema que se está atendiendo, que la Presidencia de la República y las instancias responsables en los niveles de los gobiernos de los estados van a asumir la responsabilidad que les toca por ley, por constitución, y eso creo que lo que nosotros queremos es dar tranquilidad. Esta elección tiene que ser una elección de fiesta, de la democracia, que sigue siendo el voto el instrumento estratégico para que el país siga transitando por la ruta democrática. Ellos querían y apostaron a desbarrancar a la presidencia, no lo lograron, y hoy la prueba es que son 30 puntos, y nosotros no queremos insistir. Esos 30 puntos se tienen que acreditar y estamos seguros que los vamos a acreditar. Y por eso va a ser muy importante que en el próximo programa que hagas, Pepe, platiquemos lo que falta para que esto siga transitando nuestro país. Sobre todo, nosotros no hacemos arreglos fuera de la ley como lo han hecho otros. Nosotros estamos convencidos que la única manera de ganar es ganar en las urnas, no ganando en la mesa, lo que no podemos acreditar en las urnas. A eso le están apostando, a eso es lo que quieren llevarnos, pero no van a poderlo lograr porque la verdad es que está difícil revertir un resultado que ya es tendencia. Y yo sí creo que, a diferencia cuando se habla de la inseguridad y de los crímenes, a diferencia del partido que hoy es parte de la alianza con Xóchitl, nosotros no perpetramos, hicimos para desaparecer candidatos como fue el asesinato a Luis Donaldo Colosio, a Ruiz Massieu. O sea, no podemos perder esa memoria nosotros, cómo fue el asesinato de Blake Mora, o sea, cómo desaparecen. De repente como que la memoria en política es muy corta, pero quienes venimos de muchos años caminando conocemos la historia de cada quien. Yo celebro, la verdad, coincidir con Angélica. Hoy nos toca estar en trincheras diferentes, pero sí quisiera que pudiéramos salir con un acuerdo de regresar contigo, de construir y abonar hacia una condición de fortalecer la democracia mexicana desde el ámbito donde tengamos que estar participando,
y me parece que va a ser muy responsable el que le vemos el tono del debate, el no decir que hoy el presidente es el más autoritario, pero no fue autoritario cuando te hizo diputada federal y, por cierto, tú lo apoyaste para que no lo desaforaran. Acuérdate que fue toda la investida que hizo Vicente Fox cuando iniciaron el proceso de desafuero de Andrés Manuel, no fue autoritario cuando te hicieron senadora, en fin, creo que hay que agradecerle a Andrés Manuel que ustedes tuvieran esa prevalencia y esa permanencia y se quedaran con el Partido de la Revolución Democrática, y muchos que no creíamos y no estábamos de acuerdo en la forma como se iba conduciendo nuestro partido, decidimos apoyar a Andrés Manuel a formar el Partido Morena. Yo soy fundadora de esos dos partidos y conozco la historia de cada quien, así es que creo que es muy importante que el debate vaya más en la construcción de un escenario más democrático, más equilibrado, más justo, más incluyente, y que eso apostamos, ¿no? Y coincido que los excesos que se han visto en este momento en el partido movimiento, pues los conocemos, tampoco voy a ser complaciente y decir que todo es maravilloso, pero creo que esto es distinto. La alternancia la tuvo Fox y no la construyó y no la supo construir. Hoy la posibilidad de haber hecho el cambio de un régimen, de haber dejado el régimen neoliberal para un régimen humanista, eso es lo que hay que reconocer y a eso es lo que tenemos que ir profundizando. Pues el espacio, por supuesto, queda abierto. Nos reunimos después de la elección con muchísimo gusto, después del 2 de junio. Yo voy hacia la recta final, Angélica. Pues el espacio, por supuesto, como decía, está abierto. Nos vemos el próximo 2 de junio, pero por lo pronto, tomar tu opinión final en el sentido de si tú ves un conflicto postelectoral o no. Mira, nada más aclarar, Lupita, Andrés no me hizo diputada ni senadora, me hizo el partido al que soy fundadora y por el que he estado trabajando y luchando. No, él no me hizo, Yo no formé parte de su burbuja, ni mucho menos, para nada. Entonces, nada más aclarar esa cuestión porque no es así. Mira, claro que hay un autoritarismo cuando tiene un Congreso al que lo disciplina. Claro que es un autoritario cuando nunca hubo ni siquiera un pequeño acercamiento con la oposición como presidente de la República. Claro que hay un autoritarismo cuando quiere vulnerar y desaparecer el Poder Judicial, quiere desaparecer los organismos autónomos que son construidos precisamente para hacer un contrapeso, entre ellos el Sistema Nacional Anticorrupción. Claro que es un autoritarismo cuando no se licitan las obras después de haber hecho una ley para licitar las obras públicas. Claro que es autoritarismo cuando dice que la pandemia puede ser arreglada por una medallita, etcétera, 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 y hoy hay un estudio muy importante que verifica cómo actuó de manera alevosa el gobierno de López Obrador para tener el resultado terrible de más de 830 y tantas mil personas que murieron por la pandemia, del cual un tercio eran muertes prevenibles. Es decir, sí tenemos un problema grave que tiene que ver con la continuidad, que es lo que ha dicho Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ha dicho que es la continuidad de la 4T en la instauración de un partido único, hegemónico, por el que hemos estado luchando, y es la disolución de todos los contrapesos. Me parece que ese tipo de cuestiones no las podemos permitir, y por eso existen los frentes y las coaliciones para que incluso los diferentes en todo el mundo democrático se alían, aunque son diferentes, para tener un proyecto común. Ahora, los tres partidos, junto con las organizaciones de la sociedad civil, tenemos y compartimos un proyecto en común. Rescatar nada más para precisar, ¿sí ves un conflicto postelectoral más allá de la postura del presidente o no? Yo espero que no. Yo no soy pitoniza, pero yo espero que no. Yo espero que no, ni voy a decir, yo prendo veladoras porque sí lo haya. Yo espero que no. Y ¿sabes cómo no va a ser? Cuando salga la gente en masa a votar. Esa es la clave. Si la gente sale a votar, la clase media, media baja, la que está inconforme, la que no puede caminar por carreteras, la que sufre la inseguridad,
Ya no hago la lista más larga. Si esa gente va a votar, por supuesto que se para cualquier conflicto electoral. Guadalupe Correa, cierro contigo. Fuiste la última en la primera ronda, cierro contigo para que todo sea equitativo. ¿Tú ves un conflicto? Porque un conflicto, pues justamente una de las consecuencias que tendría es mantener la polarización y la división, o por lo menos el arranque de lo que venga después del 2 de junio con mayor confrontación, o por lo menos con la misma confrontación que hemos vivido esta campaña. Creo que traes apagado el micro. Sí, perdón. Mira, yo pienso que se abusa un poco del término polarización. Definitivamente, en términos de discurso, vemos un discurso que todo va bien en el país, que todo es muy, muy bueno, que los militares son el pueblo uniformado, que nuestro presidente y que el PRIAN ha hecho muchas cosas, que hizo muchas cosas malas y que ahora vamos por el buen camino. Estamos en contra del neoliberalismo. Hay muchas falacias también por ahí, pero por el otro lado está todo lo que se ha dicho el día de hoy, todo lo que ha dicho Angélica, muy respetable, cada quien tiene su postura. Sí, el tono es muy, muy polarizante, pero yo no veo una polarización. Y yo veo que va a haber mucha gente que va a salir a votar, independientemente de los niveles de violencia que se han presentado, de los eventos violentos, tan violentos, pero se han presentado, pero la gente no se va a quedar en su casa porque le va a caer una bala. Algo podría pasar, eso sí, siempre pasa en espacios de confrontación electoral. A veces por cuestiones que no están bajo nuestro control ni va a estar bajo el control de nadie. Yo veo que la gente va a votar en masa y va a votar en su mayoría, como dicen las encuestas, por Claudia Sheinbaum, por Morena, en diferentes entidades de la República, en unas más, en unas menos. Va a haber triunfos de la oposición, pero yo no veo que haya un espacio para... O sea que tú lo que ves es más polarización política que polarización social. Exactamente. Yo veo que si algo pasa, pues ya lo plantearon desde el principio, think tanks como el del Baker, el estudio del Baker Institute, que ya planteaba una elección de Estado, ya planteaba un fraude electoral, pero yo veo este apoyo en masa hacia el partido Morena, que muy probablemente, como bien dije, como ya dije antes, pues probablemente hasta les vaya a dejar pues pasar lo que es el plan C, ¿no? Dependiendo de qué tanta gente salga a votar. No estamos viendo si la elección se va a ir y que vamos a tener una sorpresa. Yo no veo ninguna sorpresa y mucho menos veo que esto vaya a llegar a los tribunales internacionales y que los observadores electorales, ¿no? Aquí lo que se está realmente, lo que está bajo, lo que está en la contienda es plan C o no plan C. Un avance mucho mayor del partido Morena ya para llegar al control tanto del Instituto Nacional Electoral como del Poder Judicial o no. Y esto lo va a decidir la gente y esto vamos a ver qué tan desencantados están aquellos que votaron por Andrés Manuel López Obrador en el 2018 o sigue avanzando, ¿no? Y estos chapulines siguen trayendo gente hacia pues un partido que se vislumbra la nueva fuerza, el nuevo partido único, un partido de Estado. Guadalupe Correa, muchas gracias, analista académica. Como siempre, un placer haberte tenido. Muchas gracias, igualmente haber estado con Lupita, haber estado con Angélica. Gracias, Angélica de la Peña, como siempre. Angélica, muchas gracias por participar. Quedamos emplazados para después de las elecciones. Claro que sí, José, claro que sí. Saludos a Guadalupe y Lupita también. Hasta Guadalupe luego. Chavira, diputada de Morena, muchas gracias. Nos vemos entonces en las urnas el próximo domingo y luego sí, seguro, abrimos este espacio para un programa. Para Claudia y Clara en la ciudad. Bueno, hasta pues luego. gracias a las tres. Adiós. Hasta luego. Por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Les recuerdo, nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves, acá en Conversando con Buen Día a las 19 horas. Y por supuesto, le pido que si no lo ha hecho, se suscriba a mi canal de YouTube. Estamos subiendo, si nos ayuda, podemos ir más rápido y amplificar esta conversación. Que tengan una muy buena semana. Mañana, último día, se cierra la campaña y
se abre el periodo de veda hasta el domingo, en el que los candidatos y partidos ya no pueden manifestarse ni hacer proselitismo, y el domingo nos vemos en las urnas a votar y nos vemos ahí el próximo domingo 2 de junio. Muchas gracias a Fernando Robles, el productor de este programa, y el que nos permite contactar con usted y hacer realidad esta conversación. Nos vemos, hasta luego, adiós.